Cayó Facundo Rosas, comisionado de Felipe Calderón. Aseguran narcoavioneta en Morelos. No es la única pista que hay. Y otra más cargadísima en Sonora. Bienvenidos al Caporal del 27 de enero. Comenzamos. A Zacatecas no lo deja la delincuencia organizada. Apenas ayer te traje un video sobre 2 colgados y 3 policías asesinados en medio de una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que están peleando la zona, y con un operativo también especial coordinado por la Federación presente en esa entidad. Y unas horas después, el Cártel del Noreste, o al menos así se han identificado, ha compartido en redes sociales este video para presumir su capacidad de fuego. Los protagonistas son hombres armados, con uniformes tácticos, con pasamontañas, el rostro cubierto y con varios vehículos. En el video aseguran estar en Betagrande. Aquí en Betagrande andamos bien pilas. A la orden, ya sabe, señor. Toda la raza. Bien pilas. Bien pilas. Todo para galar. A mi canal del Caporal Podcast te traje este video, el origen de las acusaciones contra Cuitláhuac García de persecución política y el origen de la confrontación entre el gobernador de Veracruz con el senador también morenista Ricardo Monreal. Te dejo el link en la descripción de este video. El pasado fin de semana te adelanté que en esta semana, en estos días, pues se iba a destrabar el tema. Finalmente ya comenzó a suceder. Todo comenzó el fin de semana pasado con una convocatoria de la llamada Ala Dura de Morena en el Senado, la cual estás viendo en pantalla, en donde acordaron reunirse este viernes para discutir el trabajo de la comisión especial creada en el Senado para investigar los presuntos abusos del gobierno veracruzano, principalmente casos de persecución política en contra de sus opositores y ultrajes a la autoridad. Esto ocurrió en un contexto importante. La comisión especial fue creada, fue convocada por el morenista Ricardo Monreal tras la detención en Veracruz de su brazo derecho, el emesista José Manuel del Río Virgen. Y también en el contexto es de destacar que el ala dura de Morena, los que convocaron a revisar esta comisión hecha por Ricardo Monreal, está enemistada precisamente con Ricardo Monreal porque hace unas semanas él acusó que los radicales de Morena acabarán con el país. Ayer el senador emesista Dante Delgado anunció su renuncia a la presidencia de esta comisión especial creada en el Senado para investigar al gobierno de Veracruz, sorpresivamente. Una renuncia en donde criticó, acusó que la ala dura de Morena se estaba organizando para impedir la investigación y proteger al gobernador de Veracruz. Ya este jueves, Ricardo Monreal reconoció que por la investigación su bancada comenzó a dividirse y no podía abandonar a sus legisladores morenistas. Prácticamente reconoció que no cuenta con el apoyo de sus compañeros del partido, principalmente esta llamada ala dura a la que el mismo Ricardo Monreal ha criticado. Y por tal motivo, dio por concluidos los trabajos de la comisión especial y punto, carpetazo a esos resultados. El gobernador Cuitláhuac García ha querido convencer que esta comisión fue creada de manera ilegal, pero lo cierto es que la versión oficial es que la comisión sí fue legal, sí existió, sí investigó, hoy acabó sus trabajos, hoy entregó los resultados y ahí quedó sin trascender a más. Otra realidad es que los llamados morenistas radicales doblaron a Ricardo Monreal, demostraron que pueden contra su propio coordinador de Morena en el Senado. Otra realidad, y ahí sí, la más triste, es que el problema de origen, esas acusaciones de persecución política por parte del gobierno de Veracruz que datan desde mucho antes de la detención de José Manuel del Río Virgen, de que Ricardo Monreal siquiera se involucrara con el tema, este tema se resolvió por lo político, por quién pudo más, pero no se resolvió por la vía legal. No nos informaron si son ciertos esas acusaciones de abuso, cuántos casos documentaron, si habrá denuncias. Otro episodio, y este se resumió en morenistas radicales contra Ricardo Monreal. Que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña. ¿Lo obligaron? Y casi, no, tengo una actitud de respeto con ellos
y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más de 1000 asuntos que están por ultrajes a la autoridad y que no basta la derogación sino la libertad. Como pudiste escuchar, Ricardo Monreal aseguró que seguirá la defensa de su brazo derecho de manera personal. Estamos hablando de José Manuel del Río Virgen, detenido, acusado del homicidio del candidato a alcalde de Cazones. Del Río Virgen tiene una audiencia en puerta para definir qué va a pasar con la suspensión provisional de su caso, para definir si va a quedar en libertad o no de manera temporal. A la par, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano presionó este jueves al gobernador Cuitláhuac García de cumplir su palabra de derogar el delito de ultrajes a la autoridad, luego de que el pasado 12 de enero, hace unas semanas, anunció el gobernador que lo haría como se lo pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero todo quedó en ese pronunciamiento, en conferencia de prensa, porque en los hechos no le han quitado a la ley ninguna coma. Esto fue lo que anunció el pasado 12 de enero el gobernador de Veracruz. Uno de esos documentos fue la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nosotros nos interesa muchísimo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opere. Y vaya manera de detener a un ex servidor público acusado de tráfico de armas. Estás viendo en pantalla a Facundo Rosas. Él fue comisionado de la Policía Federal del 2009 al 2012 en el sexenio de Felipe Calderón y fue uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna. Después él se convirtió en secretario de Seguridad Pública de Puebla de los años 2013 al 2015 durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Este jueves 17 de enero en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, atropelló a una mujer de 63 años de edad, quien perdió la vida producto de este hecho. De tal forma que fue detenido. Autoridades federales aprovecharon para ejecutar entonces una orden de aprehensión por el caso de tráfico de armas rápido y furioso, por lo que ahora está detenido por 2 acusaciones. Tendrá que enfrentar 2 procesos. En las últimas horas han sido decomisados aeronaves y vaya manera de hacerlo. Comienzo con el caso del aeródromo Albatros en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos. Una denuncia anónima dio aviso a las autoridades de una aeronave con droga. Al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional con apoyo del Ejército que hicieron trabajos de inteligencia y encontraron esta aeronave en la zona de hangares con 190 paquetes de polvo blanco con características de la cocaína. Detuvieron a 5 personas, 4 de ellas originarias de Sinaloa, una de Chiapas, presumiblemente integrantes del cártel de Sinaloa. Les aseguraron 650,000 pesos en efectivo, un auto y una camioneta. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en el estado de Morelos. Esto fue lo que dijo al respecto el alcalde de Jojutla, Juan Manuel Flores. Mira, yo creo que ha habido muchos rumores durante muchos años, ¿no? Que esas pistas pues podían servir también para eso. Evidentemente, pues yo creo que esto pues merece por supuesto una investigación y la Fiscalía a nivel federal y a nivel local pues tendrán que hacerla, ¿no? Bueno, en este caso es federal porque recordemos que las pistas de aterrizaje pues están regularizadas a nivel federal. Si 190 paquetes te parece mucho, lo asegurado por el Ejército y la Fuerza Aérea el pasado lunes 24 de enero lo supera todavía por más. La Sedena informó que al aplicar procedimientos de inteligencia artificial que consisten en vigilar y proteger el espacio aéreo nacional, su radar ubicado en Hermosillo, Sonora, detectó una aeronave proveniente de Culiacán, Sinaloa, que modificó de pronto la ruta que había programado sin una justificación de por medio. Las autoridades entonces identificaron la matrícula y la licencia del piloto, activaron el sistema integral de vigilancia aérea para interceptar la aeronave. Fueron 3 fases la reacción de las autoridades. La primera fase, desplegaron 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Observaron que la aeronave Cessna 2016 aterrizó en un camino de terracería en el municipio de Puerto Peñasco y fue allí abandonada por sus 2 tripulantes, quienes fueron seguidos visualmente por los elementos que iban sobrevolando la zona. La segunda fase consistió en desplegar un helicóptero Black Hawk para
fijar la aeronave y evitar que despegue. En la tercera fase fueron desplegados elementos del ejército ahora por tierra, elementos del ejército de reacción terrestre. Llegaron al lugar, aseguraron la aeronave, detuvieron a los 2 tripulantes que trataban de darse la fuga a pie, que presumiblemente el piloto y el copiloto, y de hecho lo que estás viendo en pantalla son imágenes de ese operativo, y les aseguraron 180 kilos de cocaína, 65 kilos de fentanilo, 51 kilos de heroína, 39 kilos de metanfetamina, 2 kilos de benzodiazepina, 1 kilo de narcóticos en general, en total 338 kilos de diversas drogas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato.